Buenas noches, profe. Buenas noches, Adriana, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, esperemos un segundito a ver la llegada de sus compañeros. Gracias. ¿Tienes idea más o menos de cuántos estudiantes van a ser parte del grupo? 43 más o menos. Uy, Buenas bueno. tardes, maestro. Buenas tardes, Esperanza, ¿cómo está? Bien, Buenas gracias. tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo me la acabo de ir, Diego? Bien, sí, señor. Bien, sí, señor. Apenas tenemos 15. Esperemos a ver si nos aumenta la participación. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo está, profe? Bien, señor. Bueno, son las 6:05. En la medida en que van llegando, pues vamos admitiéndolos para no quedarnos de tiempo. Entonces, me presento. Bueno, la presentación va a ser más adelante. Por ahora quiero hacer un breve comentario sobre lo que vamos a ver directamente con relación a el tema de presupuesto, planeación y control. Siempre se ha tenido como una de las principales actividades, tanto de las personas como de las empresas, como el Estado mismo, la elaboración de un control de la administración de los dineros, de los recursos y también de los gastos. Entonces, desde épocas eh, antiguas, desde los babilonios, desde los egipcios, siempre se ha hablado de presupuesto como una actividad que permite conocer eh, exactamente en qué se van a invertir unos determinados dineros. ¿Cuál es la razón fundamental de nuestra asignatura en este módulo? Ustedes como futuros profesionales y aún simplemente como personas normales y del común, pues tienen necesidad o tenemos necesidad más bien de mirar cómo vamos a cumplir con ciertos objetivos y con ciertas metas. Todos los días, permanentemente, estamos, digamos, planeando alguna actividad y para ello casi siempre necesitamos un presupuesto. El día de hoy vamos a la casa, descansamos, preparamos clases para mañana, pero de una vez estamos de alguna forma preparándonos mentalmente para saber qué cantidad de dinero tenemos disponible para las actividades que se van a realizar. Si tengo que ir a trabajar, si tengo que salir a hacer alguna actividad,
e incluso si me quedo en la casa y requiero algún insumo, algún producto, eh, pienso, tengo plata para mañana, en qué voy a gastar y así, digamos, elaboro mentalmente un presupuesto. Si pienso de pronto que hay algo importante por hacer, también, también lo hago. Digamos, determino cuáles van a ser los ingresos que me van a permitir cumplir con esos objetivos. Digamos, así a nivel particular. A nivel empresarial, pues es mucho más eh, complejo la elaboración de esos presupuestos. Requiere unos estudios, requiere unos análisis y ya allí intervienen algunas variables como los costos y como los gastos. Y si se trata del Estado, con mayor razón, se va a observar cómo el Estado obligatoriamente, digo obligatoriamente porque es por constitución y directamente por parte del Congreso de la República, aprueba los presupuestos de la nación. Creo que ustedes, si no me equivoco, en su semestre van a ver finanzas públicas. Y cuando ustedes miren finanzas públicas, que está casi a la par con esta parte de presupuesto, yo les voy a hacer unos pequeños comentarios, porque repito, ya en su materia de finanzas públicas, pues lo van a manejar directamente con su docente, ¿cierto? Pero digamos para ponernos en contexto respecto al presupuesto como tal, la nación, repito, tiene esa obligación de presentarle un presupuesto a la comunidad en general, porque es desde la comunidad, desde la población, desde las veedurías, procuradurías, contraloría, quienes hacen el control del manejo de esos recursos. Pueden existir lo que ustedes quieran, que corrupción, que malos manejos, en fin, pero digamos que esas son actividades que terminan no siendo directamente causadas por la administración o más bien por la elaboración de ese presupuesto. Entonces, en un momento determinado, vamos a mirar todo ese tipo de acciones que el Estado debe elaborar o debe crear para tener un presupuesto y cumplir con unas metas, unos objetivos y unos proyectos. Igualmente, cualquier producción, cualquier servicio, cualquier distribución de productos requiere necesariamente de un presupuesto. Las empresas también desde su propia entorno están obligadas a manejar presupuestos para cumplir con esos programas y con esos proyectos. Digamos que en general esto es lo que vamos a mirar durante todo el transcurso del módulo. Cómo se elabora el presupuesto, cómo se elabora el presupuesto de ingresos, cuáles son las variables que inciden en ese presupuesto de ingreso, cómo se maneja el presupuesto de costos, qué tiene que ver la materia prima, el presupuesto de gastos, con la nómina, con el transporte, con los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para finalmente determinar si se cumplió o no se cumplió. Digamos que este es un breve comentario a lo que vamos a entrar a manejar o a conocer a través de una presentación. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para que vamos desarrollando toda la temática de el presupuesto. Entonces, como les decía, el presupuesto es una parte fundamental en el desarrollo no solamente de cualquier actividad personal, sino con mayor razón de cualquier actividad dentro de la empresa y dentro del Estado. Decía Charles Darwin que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Esto nos
ubica en un contexto en el cual de alguna manera en este momento estamos viviendo. ¿A qué nos ha llevado? Digamos infortunadamente en términos del problema como tal, pero ¿a qué nos ha ayudado? No puedo decir afortunadamente, porque no es lógico que uno responda a algo negativo como es la pandemia con elementos que hubiesen podido ser mejor distribuidos. Pero igual, el Estado, y volvemos al Estado en este momento, debió responder a toda esa situación. Y nosotros como personas y las empresas como organización también han estado en ese momento que los ha llevado a cambiar, de pronto obligadamente, por la misma situación. Pero ya desde antes, con la globalización, también el mercado, también las empresas, también todas aquellas personas que realizan actividades, sean comerciales, sean de distribución, se ven obligadas a mantenerse en una situación que pueda responder frente a la competencia. Allí intervienen factores como el mercado mismo, como la capacidad de entrar a competir a través de productos y necesariamente cómo tener un respaldo financiero para poder entrar en ese mundo cambiante, en ese mundo competitivo y en ese mercado casi salvaje al que nos ha llevado la globalización. Si a ello le agregamos la parte de la pandemia, pues la situación de verdad es bastante complicada. Pero en la medida en que vayamos desarrollando cada uno de los temas, pues vamos a entender cómo esa respuesta, afortunadamente para nuestro país, si nos quedamos en Colombia, eh, sí ha sido efectiva eh, y de alguna manera también hemos podido sobrellevar una situación complicada. El día de hoy vamos a eh, el día de hoy vamos a tener la siguiente programación, digamos, dentro de estas 2 horas. Vamos a hacer una presentación ya de manera personal del docente. Luego vamos a ver la presentación del programa con todos sus desarrollos, con todas sus sesiones, con toda la parte que vamos a ir desarrollando a través del curso. Luego vamos a mirar la metodología, que es importante en tanto nos lleva a revisar cómo van a ser las diferentes evaluaciones a través de talleres, a través de un parcial que lo vamos a mirar en su momento, eh, presentaciones que van a medir de alguna forma toda esa, todo ese conocimiento que ustedes han adquirido en el desarrollo del curso. Y por último, iniciamos el módulo ya directamente con algo que es esencial en las empresas y es la cultura empresarial. Una empresa que no maneje presupuesto, una empresa que no tenga una planeación de lo que quiere, de sus objetivos, de sus metas, de sus propósitos y de una relación financiera para poder cumplir con esos objetivos y con esos propósitos, tal como lo decía Darwin, sería condenada a desaparecer. ¿Por qué? Porque si hay un factor que interviene prácticamente en todas las actividades, es el presupuesto. Sin un presupuesto claro, sin un presupuesto definido, se puede entrar en una situación de crisis. Por ello, tenemos que tener una cultura empresarial.
Bueno, y entonces iniciamos con la presentación, o me presento ante ustedes eh, como su docente de planeación y control del presupuesto, o presupuestos, planeación y control. El presupuesto como tal es una herramienta gerencial que permite tomar decisiones, y lo vamos a ver en el transcurso del módulo. Entonces, mi nombre es Gustavo Prieto Vargas. Mi correo para actividades académicas es el de Gustavo Pri 1353 @gmail.com. Soy administrador público, tengo una especialización en finanzas públicas y tengo un magíster en ciencia política. Mi experiencia docente ya va en 32 años de experiencia en un sinnúmero de universidades, que me permito relacionar algunas, como la Jorge Tadeo, como la Central, como el Externado, como Libertadores, Católica, Gran Colombia, IMPAU. Todas estas universidades me han permitido no solamente entregar mi experiencia y mis conocimientos a los estudiantes, sino también adquirir la experiencia que toda esa relación con los estudiantes deja en los docentes. No es, digamos, algo que deja de ser importante cuando ustedes hacen sus presentaciones, cuando ustedes hacen investigaciones, y también traen nuevos conceptos y nuevos conocimientos que aún nosotros con alguna experiencia desconocemos, especialmente ahora en que la modernidad, en que la globalización como tal y digamos, el avance de la tecnología, donde ustedes de verdad se volvieron prácticamente expertos en ciertas herramientas de la tecnología, lo hacen de una manera brillante, y más aún pensaríamos, tal como lo dice ahora el mundo académico, los niños y los jóvenes pareciera que nacieran con ese chip en la cabeza, donde se les facilita de una manera extraordinaria el manejo de esa tecnología. Entonces, repito, desde la docencia he acumulado una serie de experiencias y de importantes conocimientos que a su vez yo replico con cada uno de los cursos que tenga la oportunidad de entrar a manejar. Como experiencia profesional, si ustedes miran, eh, mi perfil está relacionado con la administración pública, ¿cierto? Con las finanzas públicas y con la ciencia política. Por ello, también tengo un recorrido de casi 35 años en sectores del Estado. He tenido, digamos, la oportunidad, la suerte y la oportunidad de trabajar en casi siete entidades del Estado. He sido el director de planeación del Instituto Nacional de Salud, muy en boga ahora con la situación de la pandemia. Yo fui el director de planeación con la Dirección Nacional de Estupefacientes, fui el director financiero y manejé allí unos recursos importantes de la experiencia y de lo que sucedía con algo que no nos ha dejado, eso sí, una buena, y perdón que lo repita, una buena experiencia, como es el manejo de los recursos del narcotráfico. Y tuve, digamos, la valiosa experiencia de entrar a ese mundo del manejo de esos recursos. Fui el director de planeación de la beneficencia de Cundinamarca, también el director de control interno, jefe de organización y métodos, jefe y director de proyectos. Entonces también allí en esa entidad asumí una gran cantidad de conocimientos que me permitieron manejar
los recursos de esa institución a través de la planeación. Fui el director de presupuesto del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial. Entonces allí se realizaban todas las actividades que tienen que ver con la posibilidad de darle seguridad a determinadas personas que en un país como el nuestro, eso sí, infortunadamente, pues están, digamos, siendo víctimas de la violencia o están siendo amenazadas o cosas de estas. Entonces también fui el director de presupuesto. Fui el director de presupuesto también del Instituto Nacional de Salud. Manejé todo lo relacionado con los proyectos para los invidentes y no sobra comentar de mi experiencia personal que no solamente llegué a esos cargos, digamos, por alguna actividad de acción política que nunca la tuve, sino que fue un recorrido que hice en cada una de esas entidades. Para hacerles más rápida mi comentario, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud inicié como auxiliar contable y a través de mi recorrido durante esa entidad o en esa entidad terminé como jefe de presupuesto. Al igual puedo decir de cada una, donde no fui que llegué directamente allá, sino que fui escalando posiciones hasta llegar a esos cargos. Esa es mi hoja de vida. Pienso, y ustedes lo van a analizar más adelante, que eso me da la experiencia total, no solamente de tener el conocimiento por mis estudios, sino de tener la experticia en el manejo de la situación presupuestal porque lo tuve que hacer directamente con estas entidades. Elaborar el presupuesto, controlarlo, revisarlo y tomar decisiones que finalmente permitieran el cumplimiento de las metas y los programas. Vamos a comenzar entonces ya con la presentación del programa y lo primero que vamos a hacer es nuestra sesión del día de hoy, que es la sesión 1. Acabo de hacer la presentación docente y vamos a ver la introducción del programa con conceptos generales, aun cuando ya en mi comentario inicial de introducción hablé sobre la importancia del presupuesto, pues es necesario que avancemos en aquellos elementos que son importantes para entender esa importancia y esa actividad como parte fundamental en el manejo y en el funcionamiento de una empresa. Por eso, digamos, en un momento determinado, vamos a trabajar con el presupuesto general de la nación. Voy a pedirles un favor, un segundo, para cambiarles porque estoy manejando el de la otra clase. La introducción es la misma. Entonces voy a mirar acá, regálenme un segundo, que he abierto la clase anterior. Entonces, les pido una disculpa, estaba trabajando, menos mal que yo tengo todo ordenado y la presentación es igual para todos los módulos. Cambia así efectivamente el contenido. Entonces, tuve clases a las de 10 a 12 del día de creación de empresa, pero pues lo que les he hablado sigue siendo válido.
de pronto la primera presentación es la que difiere. Cuando hablamos de presupuesto, planeación y control, ya les he comentado que es una herramienta de planeación y de control financiero que materializa la planeación estratégica de la organización. Las metas propuestas deben ser expresadas en toda su extensión en un plan financiero, de manera tal que se les pueda dar seguimiento a través del tiempo. Y les reitero y les repito, no hay ninguna actividad del ser humano, de la empresa o del Estado que no esté marcada, señalada por el presupuesto. Y para tener un presupuesto, necesariamente debe hacerse de una manera planeada. El presupuesto, como su nombre lo indica, es un proyecto, o más bien una proyección de lo que posiblemente va a suceder en el tiempo, ¿cierto? Por eso se dice pre, que es antes. Y supuesto, pues es una suposición, si se me permite la palabra, un supuesto sobre lo que puede acontecer en una empresa, en el Estado o en nosotros mismos. Y ese presupuesto necesariamente requiere de una planeación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Cómo van a realizar ese presupuesto? ¿Cómo se va a elaborar? ¿Qué variables, qué rubros van a intervenir directamente en la elaboración, repito, de ese presupuesto? Y lo más importante, porque no solamente es planear, es saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con ese presupuesto. Entonces, les contaba que tuve la oportunidad, y aquí hago nuevamente un paréntesis para hablar de mi experiencia personal, de manejar los presupuestos de las entidades públicas y no solamente llevarlo desde la planeación, sino controlar el gasto y los costos. Porque algo que vamos a ver más adelante va a acontecer con esa situación en la cual se elabora un presupuesto, pero no se ejecuta, no se cumple o posiblemente se distorsiona, es esta, ¿cierto? ¿Cómo lograr en un momento determinado que ese presupuesto de verdad tenga vigencia, sea una realidad? Y aquí vamos a hablar muy tangencialmente sobre la diferencia entre el presupuesto público y el presupuesto privado. Repito, para ustedes, eh, en su, en su, en su asignatura de finanzas públicas, voy a preguntarles si estoy realmente sobre la realidad. Ustedes van a ver en este módulo también finanzas públicas, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Están escuchando? Hola, profe. ¿Cómo Profe, están? no todos, porque algunos ya estamos viendo esta materia porque la perdimos o no la vimos en su momento, Ay, entonces no mis todos estamos chinitos. Es que, viendo. es que creo que ustedes son de diferentes carreras, ¿cierto que sí? Sí, señor, estamos administración y contaduría. Ah, claro. Entonces, es que yo estuve mirando antes pues, de entrar con ustedes, estuve mirando en la plataforma que en su semestre algunos tenían finanzas públicas, ¿cierto? Y pues obviamente conmigo la parte presupuestal, pero entonces no todos van a ver finanzas públicas. ¿Qué carreras tenemos en este módulo? Contaduría. Y Solamente administración. contaduría. Ah, solo contaduría de administración. Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, pues igual están relacionadas ambas. Ustedes saben perfectamente que inicialmente eh, fue la administración como formación profesional la que surgió antes de la contaduría, ¿cierto? Eh, Cuando los señores Taylor y Fayol crearon la administración
como una actividad y prácticamente como una profesión. A partir de allí, los países decidieron que sus universidades tuviesen la administración como parte del manejo organizacional de este tipo de empresas, ¿cierto? Posteriormente, y debido al manejo de los recursos, al control de los recursos, nace la contabilidad, aun cuando esta es de hecho antigua, desde la época de los mercaderos, allá por el medioevo, por la, por la época de los imperios y cosas de estas, ¿cierto? Nace la contabilidad. Pero ya como profesión, digamos, surge hacia el año 63, de pronto puedo estar equivocado, cuando la contabilidad era más algo personal. Esas contabilidades o esas personas que manejaban las empresas, la parte contable, lo hacían más por situación personal, porque habían aprendido empíricamente, ¿cierto? Más no una formación académica. Entonces el Estado se vio obligado a entregarles una, a entregarles una herramienta para poder manejar directamente esos recursos y esos momentos en los que las finanzas podían encontrar una actividad totalmente manejable y totalmente de formación desde las propias universidades. Entonces, si ustedes no lo sabían, inicialmente los administradores firmaban los balances de la parte contable hasta el año, creo, si no me equivoco, hasta el año 70, 71, 72, los administradores firmaban los balances, al igual que los contadores, porque ya la contabilidad se definió como una profesión. Entonces, si ustedes ven la relación directa entre la administración y la contaduría, hacen parte necesariamente de la organización. La administración, la que maneja todos los recursos humanos, la gestión directamente de la estructura orgánica de la empresa y también la parte contable del manejo de los recursos financieros. Entonces, por esa razón, digo yo que soy afortunado porque tengo dos carreras que se relacionan. A veces, digamos, por situaciones diferentes, entra uno a trabajar con otras carreras que no son tan afines, como por ejemplo criminalística o por ejemplo derecho, ¿sí? Que en algún momento eso sí presenta dificultad cuando uno está tratando de explicar todos estos conceptos. Pero bueno, entonces tengo la fortuna de contar con dos carreras que son afines. Estamos hablando de los conceptos generales en la sesión 1 y vamos a entrar ya en la parte de la metodología. Esa metodología implica cómo va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje o de el manejo de la parte pedagógica con relación a la entrega de conocimientos. Entonces, esta va a ser totalmente sistémica. Voy a entrar a trabajar directamente con ustedes. También, digamos, la posibilidad de que sean ustedes directamente quienes desarrollen cada una de estas sesiones a través de unos talleres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una parte teórica durante 1 o 2 días, o sea, el día de hoy, de pronto mañana, donde simplemente voy a entregar unas teorías relacionadas con el propio manejo presupuestal, de qué es una diferencia entre un presupuesto público y un presupuesto privado, de cuáles son las características de cada uno, de cuál es la historia del presupuesto, de dónde nace ese presupuesto, a quién o qué generó la necesidad de elaborar un presupuesto. Entonces esa historia la vamos
recorrer, pero más adelante van a ser ustedes los que participen directamente en cada una de las temas que vamos a abordar. Ya ustedes también tienen algún recorrido entre la universidad en términos de la evaluación, que son, digamos, porcentajes que se manejan dentro de cada uno de los módulos con dos parciales, llamémoslos así, del 30% y un trabajo final o un examen del 40%. Eso lo veremos al final de esta presentación. Para la sesión 2, entonces vamos a entrar a manejar, como les decía también anteriormente, toda esta situación presupuestal. Para nuestro caso, se va a desarrollar desde la empresa, ¿cierto? ¿Por qué de la empresa? Porque nosotros, tanto las personas que estudian administración como las personas que estudian contaduría, están inmersas dentro de una empresa. Y como decía Peter Drucker, el mayor invento de la humanidad después de la revolución industrial ha sido la empresa. Ha sido tal el impacto de la empresa que no haya actividad humana, ninguna actividad humana que no esté relacionada con una empresa. Si nos ponemos como ejemplo nosotros mismos en este momento, ¿qué están haciendo ustedes en este preciso instante? Están recibiendo una serie de conceptos, de conocimientos por parte de una persona que trabaja en una empresa a la cual ustedes pagaron para que esa persona les entregara conocimientos. Si ustedes en este momento están tomando apuntes, tienen en sus manos un cuaderno, una libreta, un papel que ha sido fabricado por un determinado tipo de empresa. Si va a tomar apuntes, ¿cierto? Tendría en su mano un bolígrafo, un lapicero, un lápiz, un portaminas, que todos ellos han sido elaborados por empresas. Si ojalá y no suceda, alguien tiene algún problema de salud, inmediatamente tiene que ir a una empresa de salud, sea del Estado o sea privada. ¿Y quiénes van a trabajar en esa empresa? Los médicos, las enfermeras y todas aquellas personas que integran el servicio de la salud. Si vamos a la parte, digamos, de algún problema particular, vamos a tener que contratar personas que conozcan de leyes. En fin, yo me puedo extender diciéndoles qué es lo que nosotros no hacemos o hacemos, más bien, y que esté relacionado con la empresa. Desde el momento en que se nace en una clínica o en un hospital, ¿cierto? Se es atendido por unas personas que son contratadas y nosotros a su vez pagamos para que nos atiendan o para que atiendan en ese momento a la futura madre. Entonces, repito, es algo importante lo que ha caracterizado el surgimiento de las empresas, el crecimiento de las empresas. ¿Y todo a través de qué? A través de proyectos. Entonces, lo que nosotros finalmente, a partir de la sesión 4 creo, vamos a entrar a manejar son proyectos. ¿Cómo establezco, luego de una necesidad, un proyecto que me permita realizarlo, que me permita ejecutarlo, que me permita controlarlo y hacer realmente viable algo que inicialmente nació como una idea? Entonces, tenemos que entrar en la organización empresarial. Y esa organización empresarial tiene que ver con la parte humana, con la parte financiera, con la parte comercial, con la parte técnica, etcétera, etcétera. Y allí aparece la información contable. Vamos a tomar eso que ustedes ya, ahora sí, han visto en su contabilidad. Vamos a retomar algunos conceptos que son importantes para el presupuesto, ¿cierto? Digamos que la mecánica es casi similar entre la contabilidad y el presupuesto. La contabilidad se maneja por hechos cumplidos,
Cuando uno le dice al contador o a la persona que maneje este tipo de informes, necesito que me entregue el balance o el estado de resultados de la empresa al día de hoy o a 30 de febrero, de enero o del año pasado. Son cosas que ya pasaron y sencillamente se recaudan datos que ya sucedieron y simplemente se presentan para entregarlos y analizar qué pasó. Repito, sobre hechos que ya se sucedieron. El presupuesto no. El presupuesto, necesito el presupuesto, dice el mismo gerente, para mirar qué acciones vamos a tomar el año entrante o el mes entrante o la semana entrante. O sea, hechos que no se han cumplido. Y donde las personas que elaboran los presupuestos pues tienen que entrar a organizar, ¿cierto? Como información. ¿Qué debo gastar? ¿Cuánto me cuesta algo? ¿De dónde voy a recibir el dinero? ¿Cuáles pueden ser esas fuentes de recursos? Pero a futuro. Entonces hay que identificar la diferencia entre los dos tipos de actividades, la contable y la presupuestal. Pero repito, la mecánica, la propia naturaleza de la elaboración de los sistemas contables y presupuestales está basada en esa mecánica de ingresos, gastos y costos. La sesión 3 nos habla de los principios contables. Entonces, seguimos en estas sesiones iniciales con la parte contable. Vamos a ver la contabilidad financiera, los estados financieros, como los mecanismos que van a entregar información. ¿Por qué necesito, yo diría, y preguntaría, de la información contable para elaborar el presupuesto? ¿Quién me quiere dar un concepto o hacer un comentario sobre esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué necesito esa información que ya pasó para elaborar el presupuesto? ¿Quién me quiere contar, por favor? Mis chinitos, ¿de dónde están? ¿Sí están o no están? Aquí, profe, Viviana Murcia. Aquí. Viviana, a ver, Viviana. Profe, pues yo digo que el presupuesto que se necesita, porque necesitamos la información anterior, porque por esa información es como una base para así nosotros proyectarnos al siguiente año. Por ejemplo, estamos cerrando 2020 y tuvimos unos gastos con referente al personal, servicios, etcétera. Y pues nos vamos a proyectar, igual con los ingresos, vamos a hacer una proyección del 2 o 3% de crecimiento. Entonces necesitamos los datos anteriores para poder proyectar el siguiente año. Muy ¿Estoy bien? bien, Viviana, excelente. ¿Quién más quiere aportar algo diferente? ¿Por qué se requiere esa información contable? A ver, mis chinitos, calladitos todos. Profe, buenas noches, con Buenas Derly noches. Gómez. ¿Quién, perdón? Derly Gómez. Derly, muy bien, Derly, cuéntame. Profe, pues considero que también es importante para conocer los valores que voy a tener en el año y tener un comparativo. Si tuve un incremento el que corresponde o si me hicieron un mayor incremento. Digamos que para tener un comparativo y asimismo poder proyectar los gastos de ese año. Entonces considero que también es importante para saber cómo fue, digamos, como se dijera, como el nivel de valor que se le subió a lo que yo voy a adquirir o lo que necesito para la empresa. Creo que Muy también bien, es importante. muy bien, Derly, exactamente es eso. Exactamente, tanto Viviana como Derly han dado una respuesta eh, exacta sobre lo que sucede con el presupuesto. El presupuesto va a proyectarse, pero sobre datos históricos. Puede hacerlo también de otra manera y lo vamos a ver cuando hablemos de la elaboración de los presupuestos. Debe hacerlo, por ejemplo, tomando lo que ustedes acaban de comentar, la historia. ¿Cuánto vendí y cuánto puedo proyectar?
pero también se puede hacer desde los indicadores, coger el Producto Interno Bruto, coger la inflación, tomar, por ejemplo, digamos, el indicador de productividad y con base en eso manejar el futuro presupuesto, ¿cierto? O sea, es también sobre bases estadísticas que yo puedo manejar mi presupuesto. Si lo quiero hacer de pronto, de una forma más de investigación, de una forma más profesional, lo haría sobre datos estadísticos. Necesariamente, y aquí hago una referencia, necesariamente igual tengo que tomar datos que ya sucedieron, porque yo no puedo crear un presupuesto sin saber qué fue lo que pasó. Así lo haga sobre bases estadísticas. Porque bases estadísticas lo que me van a decir es cuál fue el comportamiento de la economía para que tenga una relación directa con lo que yo presupuesto y con lo que yo planteo a futuro, ¿sí? Si yo planeo un presupuesto que no tiene en cuenta la inflación, posiblemente voy a tener dificultades porque lo puedo hacer supremamente elevado, totalmente fuera de ese manejo que nosotros le podríamos dar a la organización, porque no se tienen en cuenta los valores estadísticos. Planeación y control de utilidades, esta va a ser nuestra situación final. ¿Por qué la planeación y el control de utilidades? ¿Quién crea una empresa simplemente para tenerla y no para obtener utilidades? Bueno, alguien podrá plantear, bueno, a los que son de manera de filantropía o qué sé yo, que no quieren obtener ganancias. ¿Quiénes son ellos? Pues los grandes, en algunos casos, los grandes magnates, los personajes que tienen mucho dinero y que, digamos, de pronto para lavar conciencia, crean fundaciones. Y esas fundaciones pues no van a obtener ninguna utilidad porque es el filántropo quien va a entregar esa plata simplemente para que se preste servicios a personas con alguna dificultad, pues es del corazón, pues es de alguna enfermedad catastrófica, etcétera, etcétera. Y entonces lo que está pretendiendo esta persona es que se pueda prestar un servicio a personas que no tienen ninguna posibilidad de obtener esos recursos o esos ingresos para pagar ese servicio. Entonces, esa sería diferente frente a lo que todos nosotros pretendemos con la planeación y el control de utilidades. ¿Cómo voy a manejar esas utilidades? Quizás ha sido uno de los temas que también vamos a comentar en relación con la creación de empresas. Crear y crear empresas puede ser una buena política siempre y cuando obedezcan a una planeación. Sé que muchos de ustedes de pronto van a decir, no, pero es que yo conozco a un tío, un hermano, un sobrino, un amigo, un compañero que sin necesidad de planear creó una empresa y salió adelante. De entre 1 millón de personas, por ahí pensaría yo que unas 50. ¿Por qué? Porque no todos pueden contar con el momento indicado, en el lugar indicado y al momento indicado, ¿cierto? Pero hay personas que aparte de su gran habilidad, de su visión, logran desarrollar unas actividades que uno dice, porque yo no lo pensé. Vamos a hacer muchos, o tenemos muchos casos como ejemplo, el de Servientrega, que se dio cuenta que no había una empresa aparte de una del Estado que llevaba la correspondencia a las diferentes ciudades y a las personas, y no se tenía que esperar 2 o 3 días, sino más, para que les llegara el correo. Entonces el señor dijo, no, ¿y por qué no lo hacemos nosotros directamente? Creamos un servicio que pueda entregar no solamente el correo, sino las encomiendas o los bienes, y creó
esta empresa de actividad o de servicio para mejorar la calidad de vida de las personas al recibir sus encomiendas y sus dineros con una mayor rapidez y casi que un control mucho más exacto, porque le dicen a ustedes dentro de un día o en media hora o en 24 horas le entregó su encomienda. Y la empresa tiene que directamente plantearse el control en el cumplimiento de esa actividad. Quien llegue a fallar en un tipo de empresa esa, inmediatamente sale, porque no se puede dar el lujo de que sea cuestionada, de que pierda reconocimiento y de que pierda lo más importante, credibilidad. Y vamos a terminar en la sesión 3 con un caso real de presupuesto, ¿cierto? Entonces allí vamos a, como decimos en términos muy coloquiales, vamos a votar corriente y vamos a hacer un juego de roles. La sesión 4 tiene que ver con las proyecciones estadísticas, ya lo hemos dicho. O sea, presupuesto que no se haga sobre unas proyecciones estadísticas y unas proyecciones de venta, pues difícilmente va a ser realmente fácil de cumplir. No es capricho, no es simplemente llenarnos de fórmulas o de diferentes elementos que nos van a permitir generar esos conocimientos sobre el manejo presupuestal. Entonces, tenemos que utilizar algunas herramientas estadísticas, no todas porque pues tampoco en algunos momentos se requiere. Y entramos al programa de ingresos. ¿De dónde vienen los recursos? Ah, sí, de las ventas. ¿Cuáles ventas? ¿Cómo las determina usted? ¿Cuántas unidades va a vender? ¿A qué precio? ¿Cuántas por mes, por semana, por día, por semestre? Y entonces yo hago un programa de ventas, ¿cierto? Digo, mire, para el primer día vamos a vender 5, para el segundo vamos a vender 500, etcétera, etcétera, etcétera. Y se programan las ventas con base en qué? En una proyección, ¿cierto? Que me permita controlar no solamente las ventas, sino la producción. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener ventas si no tengo producción. O en algún momento, si es una empresa de servicios, yo no puedo vender esos servicios si no tengo los materiales y los elementos con los cuales prestar ese servicio, ¿cierto? La sesión 6, algo importante, que es el control de los inventarios de materia prima, de productos terminados, ¿cierto? Que también me van a permitir que yo no me exceda guardando, por ejemplo, una cantidad de bienes porque en este momento me salen más baratos. Nosotros como personas, no como empresa, siempre buscamos los momentos en los cuales las empresas hacen remates o hacen algún tipo de promoción 2x1, cosas de esas, ¿cierto? Pero lo que muchas veces no tenemos en cuenta es que cuando hacen ese tipo de promociones es porque esos productos en algunas ocasiones ya han pasado de moda, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, para este año pues la situación fue totalmente diferente, pero en los meses de enero se vendían o se remataban a precios casi que el 50%, si no más, del precio que tuvieron en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque ya se quedaron. Porque uno se enloquece en diciembre y dice voy a vender, y se llena de una cantidad de esos productos, de esas unidades, y después se queda con ellas. ¿Qué pasó? No hubo planeación. Ah, pero es que aquí, sí, claro, usted tiene, y ustedes me lo dijeron ahorita, tienen unos datos históricos que le indican que en el mes de diciembre posiblemente usted va a vender 200 unidades, pero como usted dice, no, es que estos ya, no, estos vamos a terminar con los inventarios.
con las existencias. Y entonces hace una proyección sobre 300 o 400 y termina el mes y llegó a 220, 230, que era más o menos lo que se debía haber proyectado. Entonces, eso sucede no solamente en los productos terminados, sino en la materia prima y en algunos otros elementos que van a permitir que se genere unos stock de mercancía, de materias primas dentro de la organización. Aquí entramos un poco a la parte contable, o entramos no, continuamos más bien, con la parte contable. ¿Por qué la parte contable? Porque nos da la oportunidad de proyectar nuestros presupuestos. Y entonces utilizamos, digamos, acepciones, palabras que ya de hecho pertenecen a la contabilidad. Y entonces hablamos de costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos, o no, cuéntenme ustedes, ¿cuáles son los costos fijos en una organización? ¿Qué son los costos fijos? A ver, mis chinitos. ¿Nada? Estos niños van a comenzar a llamar lista. Profe, básicamente los costos fijos son los que sí o sí se deben cancelar. ¿Con quién Adriana. Ah, Adriana, muy bien, Adriana. Cuénteme, por ejemplo, ¿cuáles son Por ejemplo, el arriendo, Sí, los servicios públicos, sí, muy la bien, nómina, perfecto. La son nómina, cosas que sí o sí se deben cancelar. O sea, perfecto. digamos que no dependen de las ventas. Digamos que la nómina, después Ujú. les comento por qué puede ser considerada como un costo fijo Costo o, variable. o un costo variable. ¿Cierto? Variable, E sí. igual, Pero digamos que administrativamente sí, sí o sí se debería cancelar. sí, claro, o sea, si yo tengo Ujú. contratado a unas personas, ¿cierto? Exactamente. Necesariamente tengo que cancelarles. Ahora, lo que tengo que mirar más adelante, lo vamos a ver. Si de pronto tienen algún... ¿Alguien está comentando algo, por favor? Por favor, ¿alguien está comentando algo? Bueno, aparte de Adriana, ¿quién quiere hacer otro comentario con relación a los costos fijos? Buenas noches. ¿Sí? Eh, por favor, ¿se presenta? Está fallando el audio. Buenas noches. Sí, cuéntame. Cuéntame. Ese es el problema de la virtualidad. Esos benditos inconvenientes que surgen en las presentaciones virtuales. Bueno, en fin, Adriana tiene toda la razón. Son esos costos fijos en los cuales necesariamente hay que pagarlos porque sin ellos no puede haber producción. Estamos hablando de producción en este momento. Estamos quietos en la producción. Pero también hay unos costos variables. ¿Quién me quiere comentar cuáles son los costos variables? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Gabriela. Gabriela. Cuéntame, Gabriela. Pues el costo variable es aquel que se modifica de acuerdo a la variación de la producción. Ujú. Perfecto. Perfecto, Gabriela. Es exactamente la respuesta. ¿Cierto? Entonces, pero, a ver, aquí vienen los peros sobre los costos fijos y los costos variables. Cuando uno habla de costos fijos, ¿cierto? Tiene que tener muy claro que hay unos costos que se traslapan, que se trasladan a otras actividades de la organización, con diferentes nombres en términos de que sea fijo o variable. Los servicios públicos, por ejemplo, la electricidad. La electricidad es un costo que hay que pagar necesariamente para que se produzca un bien, porque hay maquinaria, porque están en algún lugar
y hay que pagar la luz, pues porque trabajamos en un sitio cerrado, para mover las máquinas, etcétera, etcétera. Pero cuando me llega el recibo de la luz, no todo es para la fábrica, también puede existir para la administración. Entonces yo tengo que tener en cuenta que ese servicio público, el valor, tengo que entrar a modificarlo en términos de cuál va a ser su utilización en los informes financieros y presupuestales. Entonces, un valor del agua, voy a colocar un ejemplo rápido, el recibo de la luz me llegó por 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Esa empresa produce los bienes y al mismo tiempo los vende, ¿sí? No tiene intermediarios, sino que hace toda la tarea. Produce y ella misma vende. Entonces hay otro nuevo sector que se llama el sector de ventas, ¿cierto? Y entonces esos servicios públicos, cuando están relacionados con los costos, ese valor relacionado, determinado para los costos, entra en el valor que va a pagar el consumidor del bien. Entonces, supongamos, hay una fábrica de muebles y esa fábrica de muebles está produciendo equipos o juegos de sala o de comedor. Entonces, las personas que trabajan allí son la mano de obra, ¿cierto? La mano de obra directa porque ellos están trabajando allí. La materia prima, la madera, la pintura, esos elementos están dentro del producto, ¿sí? Pero hay otros elementos que se requieren para poder fabricar algún producto. ¿Alguien me quiere indicar cuáles son los costos indirectos de fabricación? Las materias primas, la mano de obra. Costos indirectos. La materia prima y la mano de obra. Sí, son directos. Discúlpame, Exactamente. correcto. Sí, señor. Y entonces, ¿cuáles son los costos indirectos de fabricación? A ver, mis Buenas chinitos. noches. La luz, el agua. Perdóname. ¿Quién habla, por favor? Buenas Paola. noches. Sí, tu nombre, por favor. Paola. Paola. Cuéntame, Sí, Paola, señor. ¿cuáles serían los costos indirectos de fabricación? Como la luz, el agua. Pero hagamos de decir que eh, son costos fijos, entonces, ¿cómo es el cuento ahí? pues que implícitamente pues se necesita para poder, pues para que las máquinas funcionen, pues para la producción de lo que yo estoy vendiendo, ¿no? Ujú, eso. ¿Y cómo se mueve un costo indirecto de fabricación? Pues que de manera implícita pues yo lo tengo que usar para poder producir lo que tengo que vender. Es correcto. O sea, no es implícito, al contrario. Bueno, Es sí. lo que Bueno, sí, pero sucede es que no se puede, o sea, yo puedo tener la madera, puedo tener la pintura, puedo tener los tornillos, por decir algo, ¿cierto? Y tener a las personas ahí esperando para poder entrar a trabajar. Pero si yo no tengo el servicio de agua, de luz, ¿cierto? Posiblemente, pues ellos no van a poder hacer nada porque no pueden prender las máquinas, no pueden utilizarlas, porque ese servicio es indispensable. No va dentro del producto, ojo, no hace parte del producto. Dentro del juego de sala, colocándonos ahí quietecitos, ahí no va a estar, me venden el mueble con una parte de luz dentro del mueble, ¿cierto? O de agua. No, eso sirve indirectamente para fabricar, ¿cierto? Entonces, por eso se denominan costos indirectos de fabricación. Todo esto, digamos, en la medida en que vayamos desarrollando cada sesión, vamos a explicarlo de una manera más específica y con una mayor claridad. Aquí estamos haciendo en este momento una simple presentación
de todo lo que vamos a desarrollar durante el curso. Y como ustedes ven, pues va a ser bastante tema los que vamos a tener que tratar. Vienen los gastos de administración. Aquí hay una parte solamente, esto aquí también tiene otros elementos. ¿Cuáles serían los gastos de administración? ¿Sí? ¿Cuáles serían los gastos de Profe, administración? buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla, por favor? Profe, ¿Quién? profe, los que corresponden a... Tu Profe, nombre, tu nombre, tu nombre. Tu nombre, Catalina, profe. Catalina. Muy bien, Catalina. Entonces, tú me vas a contar de los gastos de administración. ¿Cuáles serían dentro de una organización esos gastos? Los de las, pues, los de las áreas administrativas, profe. O sea, el área de cartera, de contabilidad, de recursos humanos. Muy bien, sí, sí, exactamente eso. Exactamente es eso. Entonces, dentro de la parte administrativa está el gerente, los auxiliares, de contabilidad, de mantenimiento, qué sé yo, la niña secretaria, el propio gerente, el director o el de producción de la parte, o sea, todos ellos que no tienen relación directa con el producto, pero que se requieren para que la empresa funcione. Si ellos no existieran, si no existieran, entonces, ¿quién lleva la contabilidad? ¿Quién va a liquidar a la parte de pagos de los obreros? ¿Cuánto gana cada uno? ¿Cierto? Entonces, esas personas se separan dentro de los costos y gastos y a cada uno se le da una clasificación. Entonces, todo eso lo vamos haciendo. Entonces, de la parte de la nómina no solamente van a estar las personas, nuevamente los servicios públicos. Entonces, aquí también, porque los administradores y el gerente y todo van a estar en unas oficinas. Y esas oficinas tienen luz, y tienen agua, y tienen teléfono, y tienen gas, etcétera, etcétera. Y entonces, otra vez, entonces, ¿qué? Los servicios públicos son los servicios públicos. ¿A dónde los voy a llevar? ¿A un costo fijo? ¿A un costo variable? ¿A un gasto de administración? O como vemos más adelante, a un gasto de ventas. ¿Cierto? Donde vamos a tener comisiones, arriendos, publicidad, vendedores y nuevamente servicios públicos, porque el local donde yo vendo, ¿cierto? Necesito que tenga los servicios, que tenga su luz, su agua, de pronto como lo más importante es su teléfono, y entonces cuando nos llega un recibo, nos vamos a tener que tomar una decisión. Lo vuelvo parte del costo indirecto de fabricación y se lo aplico al precio del bien que voy a vender. Lo dejo simplemente como un gasto de administración o lo llevo como un gasto de ventas. Eso lo veremos en su momento. ¿Cómo vamos a hacer para distribuir ese servicio en las diferentes variables? Vamos a entrar a los gastos financieros. Resulta que todas las empresas, diría que en su mayoría, porque alguien me va a decir, no, pues que hay muchas personas que tienen mucha plata y no necesitan recursos. Creo, y estaría casi seguro, de que no existe ninguna empresa que no necesite dinero para alguna actividad. Uno podría hablar de gente con mucho dinero como Ardila Lule o como Santo Domingo. Y cuando ellos ampliaron sus plantas, tanto Ardila Lule por allá en Tocancipá, Santo Domingo, que amplió allá su fábrica y la trasladó a Tocancipá, tuvo que invertir
una cantidad impresionante de dinero. Y por más dinero que tuviera, tuvo que acceder al crédito, a recursos de parte de instituciones financieras. Al igual el señor Ardilarule, y podría enumerar muchísimos, donde digamos que para poder realizar una determinada actividad requiere un dinero. Pero si yo accedo a esos recursos, pues necesariamente va a tener que pagar intereses, ¿cierto? Al 2, al 5, al 10%. Entonces allí vamos a manejar unas tablitas, que ya las veremos en su momento, donde se aplica la amortización de las obligaciones y de los pasivos. O sea, todo préstamo se va amortizando mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo, ojo, que esto va a ser importante para ustedes, al tipo de contrato que yo haya hecho con la entidad financiera. Puede ser, por ejemplo, oiga, yo no tengo plata en este momento porque usted no me da la oportunidad de que yo le pague el capital con los intereses al final del periodo que he contratado con ustedes de la prestación del dinero. Entonces digamos que lo hice a 1 año o a 18 meses o lo que sea. Entonces yo le digo, yo no le voy a pagar intereses ahorita, se los pago junto con el capital. Lógicamente de pronto nos dice el banco, sí, listo, no hay ningún problema, pero el valor de los intereses va a ser un poquito más alto porque usted me va a pagar solamente hasta la terminación del contrato. O puede ser lo contrario. Oiga, venga, yo la verdad de la plata que usted me va a prestar, descuente todo el valor de los intereses de una vez. Con eso yo solamente me quedo con amortización de capital, ¿cierto? O por el contrario, como sucede normalmente, vamos a pagar los intereses junto con la amortización. Entonces son diferentes tipos de contrato que vamos a mirar y que vamos a liquidar. Y llega la parte más importante en términos de conocimiento, su parcial de evaluación. Entonces en la sesión 13, para que estén muy pendientes, que de una vez lo estamos comentando, es el parcial que vamos a realizar desde la plataforma para que ustedes lo elaboren. Dependiendo de todo lo que hayamos hecho, puede ser en grupo o puede ser individual. Eso lo determinaremos 1 o 2 días antes. Ustedes van a conocer la decisión que yo tome sobre si lo hacemos individual o lo hacemos en grupo. Repito, depende del interés, depende de su participación, depende de su asistencia, ¿cierto? Que yo voy a evaluar con cada uno de ustedes. Luego viene la sesión 14, que es el punto de equilibrio. ¿A qué se refiere el punto de equilibrio? Pues sencillamente se refiere a que todas las organizaciones deben conocer en qué momento se recupera la inversión. ¿Eso qué significa? Que si yo invierto 100 millones de pesos en una empresa para invertir, yo necesito saber en qué momento voy a recuperar totalmente el valor de la inversión. Entonces yo hago una serie de formulaciones, hago una serie de acciones que me van a llevar a elaborar una gráfica con el punto de equilibrio. Lo veremos en su momento, ahora solamente lo estoy explicando. Y entonces cuando yo dije que voy a invertir 100 millones de pesos, eso significa que mi producto, el que voy a vender, va a tener un valor de 100.000 pesos, y voy a decir simplemente un valor, y que en la medida en que vaya vendiendo productos se van sumando. Si vendí 5, pues ya serán 500.000, si vendí 10, pues ya será 1.000.000, si vendí 20, pues en fin, eso va sumando hasta llegar a los 100 millones de pesos. Cuando llegue a los 100 millones de pesos, pues habré llegado al punto de equilibrio. De ahí en adelante, la empresa realmente va a obtener utilidades, solo hasta ese momento. Entonces ahí también va a haber unos ejercicios y vamos a determinar cómo se recupera esa inversión. Luego viene el flujo de fondos y el flujo de caja presupuestado. Muchas empresas en Colombia infortunadamente fracasan porque esto les es totalmente desconocido. Y entonces uno debe programar
desde la contabilidad y el presupuesto cuánto dinero voy a recibir. Entonces en enero voy a recibir 100, en marzo voy a recibir 300, en mayo voy a bajar a 200 como ingresos. Entonces yo hago mis cálculos y digo, bueno, si yo voy a recibir 100 en enero, voy a solamente a pagar los gastos más importantes y voy a gastar tanto y en fin, voy haciendo un flujo de caja presupuestado. Eso le sucede a las empresas que no elaboran este tipo de flujos y que al final terminan quebrando porque se gastaron más de lo que les ingresó. Entonces nunca tuvieron un control del dinero recaudado. En la sesión 16, entonces nuevamente vamos a tomar aquellos valores, aquellos conceptos contables como el estado financiero, de resultados, el balance, pero todos los vamos a llevar desde el presupuesto. Es claro que contablemente es sobre hechos que sucedieron, pero presupuestalmente es sobre hechos que yo creo que van a suceder. Y entonces vamos al final a hacer una especie de comparación entre lo que sucedió y lo que yo pienso que va a suceder. Y vamos a manejar indicadores financieros y vamos a calcular el EVA, el EBITDA. ¿Alguien tiene conocimiento del EVA y del EBITDA? ¿Si alguien tiene conocimiento? Cuéntenme. ¿Ninguno? ¿Ustedes no han visto contabilidad? A ver. No, profe. ¿Ninguno ha visto contabilidad? Contaduría, a ver quién está en contaduría, mis chinitos, ¿qué pasa? Voy a tener que ir conociendo acá. Al final, si alcanzamos, o mañana por la mañana, vamos a hacer unas presentaciones muy rápidas, rapidísimas, de cada uno de ustedes, me da su nombre y qué programa. Listo, para saber quiénes son de contaduría y quiénes son de administración. Ustedes ya debieron haber visto perfectamente todo eso que estamos hablando de acá, sobre todo los de contaduría, el estado de resultados, el balance general, o sea, si llegan a quinto semestre sin manejar esto, sí estamos un poquito como complicados, ¿cierto? Entonces, cuando yo conozca quiénes son de contaduría, voy a hablar con ellos. ¿Listo? ¿Quiénes son de contaduría? ¿Hay alguien ahí de contaduría? ¿Ninguno? Ah, bueno, entonces solo me quedo con la administración. Más sencillo todavía. Bueno. Entonces también vamos a hacer una evaluación financiera, ya les decía que el valor presente neto, la tasa interna de retorno, nos van a indicar si el proyecto realmente es viable o no es viable. Desde la parte presupuestal, un análisis de sensibilidad que va a permitirme que si hay un punto de inflación muy alto, posiblemente lo que yo haya trazado como presupuesto no se va a cumplir, etcétera, etcétera. Y por último, en la sesión 20 va a ser la entrega final del trabajo. Si las cosas marchan de pronto de mejor manera que lo que está aquí proyectado, de pronto dejamos las sesiones 19 y 20 para la entrega final del trabajo, que va a ser un proyecto que lo vamos a ir elaborando en la medida en que vayamos recorriendo cada uno de los temas que hemos visto acá. Entonces, cuando hablamos de ingresos, ya ustedes tienen su parte de ingresos. Cuando hablamos de inventarios, ya ustedes saben cuáles son los inventarios. Cuando hablamos de gastos de administración, de costos, de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ustedes entregan un trabajo totalmente terminado. La metodología, pues aquí vamos a ver cómo en un momento dado la participación de ustedes, que veo con solamente, oiga, yo no escucho hoy compañeros, muchachos, hombres, solamente intervinieron las niñas, Viviana, Durley, Adriana, los muchachos brillan por su ausencia, algo pasa, después los conoceré, vuelvo y repito. Va a ver, sí, cuénteme, a ver, allá escuché un hombre, cuénteme.
Primero las damas, profe. No, 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 pero ya las dejamos allá. Ahora siguen ustedes. Listo. Entonces acá vamos a hacer un juego de roles. Va a haber exposiciones, ya les repito. En cada tema no van a ser continuos porque si no nos vamos a quedar en exposiciones y ese no es el propósito de nuestra tarea y de nuestra mecánica, de nuestra naturaleza de enseñanza. Entonces va a haber una que otra exposición, de manera que si alcanzamos al final, cada uno de ustedes haya hecho una exposición del tema. ¿Qué significa eso? Que unos van a poner ingresos, otros van a poner gastos, otros costos variables, otros costos fijos, y así vamos sumando cada uno para que al final, porque me va a decir, ay no, que es que mire que ya expusieron los de costos y a mí no me ha tocado. No, no me ha tocado, no. Le tocará en su momento, de manera, repito, que son más o menos como unos 15 temas, 20 temas, y también de una vez antes de que se me olvide, por favor, ¿quién es el representante o el vocero de ustedes? ¿De administración quién es? Yo, profe Adriana Hernández. Adriana, muy bien, Adriana. ¿Y de contaduría? ¿De contaduría no hay? La contaduría brilla por su ausencia. ¡Qué barbaridad! Bueno, por ahora, Adriana, por favor. Entonces, tú me vas a ayudar con, eso lo hablamos mañana, pues en clase abierta, me vas a ayudar con los temas relacionados con la organización. Por ahora vas a ser tú, te pido el favor de que me colabores en ese aspecto. Entonces, mañana, ustedes creo que son, a mí me dijeron que eran más o menos unos 45, 50. Entonces vamos a armar grupos de 4, de manera que al final nos den 10 o 12 grupos de 4. Entonces, si ya tienen ustedes, debido a su trasegar por la actividad académica, tienen grupos, de una vez los traen mañana, y antes de comenzar clase, entonces aquí Adriana me va a hacer el favor de ir anotando cómo se conforma cada uno de los grupos, ¿cierto? Entonces traigan mañana la conformación de cada grupo. Máximo 4. Que no, profe, que nosotros venimos siendo 5, lo lamento, pero entonces eso nos deja que haya grupos de 4 y otros de 5 y no creo que eso sea algo equitativo. Mañana lo conversamos de todas maneras. Vamos a hacer mapas conceptuales. Yo hago mapas conceptuales en las presentaciones para que sea más visual. Ustedes lo están viendo con esto que estoy haciendo y haya mucho más claridad. Voy a utilizar muchísimo la hoja de Excel porque allí es donde voy a trabajar elaborando los presupuestos. Y exploración de casos porque es necesario. Es decir, necesito tomar empresas particulares en las cuales vamos a trabajar. Y mesas redondas, que es lo que estamos haciendo en este momento, aun cuando no todos participan, pero la idea es que todos lleguen a eso. Entonces, por la extensión del curso, pues no puedo hacer una prueba diagnóstica de entrada, pero sí les he preguntado en algún momento conceptos sobre la parte contable y pues algunos me han indicado, las niñas, qué relación tienen con los costos, con los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, eso podría haber sido una parte que hubiésemos desarrollado el día de hoy, pero reitero y repito, pues son un curso bastante grande, entonces ahí se nos va el tiempo y aquí lo que no nos sobra es tiempo. La pedagogía es intensiva, ustedes serán los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y yo simplemente voy a ser un mediador cuando haya que aplicar los conceptos a través de trabajos de exposiciones o de talleres. Y se van a organizar grupos, ya es lo primero que estamos haciendo el día de hoy, grupos de trabajo para desarrollar la temática. Van a haber construcción de documentos, entonces en las presentaciones de ingresos, la persona que haga la presentación también elabora un documentico y eso va a tener un valor. De pronto, si también tenemos tiempo, voy a dejar una lectura para que sea analizada por ustedes y la expresión oral, que es la que en un momento determinado ustedes van a presentar
sus trabajos. Entonces, eso es una estrategia didáctica para preparar exposiciones y debates a través de videos o evidencias de empresas. Las 3 evaluaciones, ya les dije, el 30% la primera, con un trabajo que va a valer el 15%, una exposición del 15%, un 30% va a ser su parcial del día 13, de la sesión 13, 40% del trabajo final, que va a ser un 20% de su trabajo y una exposición del 20%. Bueno, esto lo dejamos para mañana ya. Entonces, muchachos, esta ha sido a manera de un gran super resumen su actividad desde la parte conceptual. Entonces quiero escucharlos. Si he sido claro, permítanme que me conozcan los que no me conocen. Si he sido claro en la presentación, si hay alguna inquietud, alguna duda, si la forma como vamos a desarrollar el curso, digamos, está dentro de lo que ustedes consideran importante, si hay algo que ustedes puedan agregar, comentar, todos sus comentarios, todos absolutamente son bienvenidos, independientemente de cualquier situación, de cualquier momento, todos tienen vía libre para hablar, para disentir, para cuestionar incluso algo que se diga y con lo cual ustedes no están de acuerdo. Esta es la universidad, es abierta, permite que haya ese tipo de reflexiones, ¿cierto? Desde Sócrates, cuando planteaba desde la academia, que así se llamaba, los lugares donde reunía a sus estudiantes y dejaba que ellos mismos respondieran lo que preguntaban y él los inducía a que encontraran su propia respuesta. Y todos los conceptos de sus estudiantes eran válidos y todos eran respetables y todos eran temas que manejaban de una manera abierta, ¿cierto? Entonces aquí no hay nada de que yo, Adrianita, espérenme al final y yo hablo con... No, nada. Esto es abierto y todo lo que hagamos acá y todo lo que planteemos acá, el curso lo maneja. Listo, muchachos, cuéntenme en este momento cómo están las expectativas y la presentación del curso. A mí lo que me aterra es que... Con Sí. Adriana, profe, ¿cómo estás? Sí, Adriana, No, pues ¿cómo es muy estás? interesante, digamos que la idea es ir aprendiendo. Sí tengo una inquietud, digamos, ya que después de que armemos los grupos, pues que digamos ya hemos venido trabajando en varios módulos, digamos que los mismos grupos, tú nos vas a dar las fechas y demás para que preparemos con el tiempo las presentaciones, cuánto tiempo nos das para esas presentaciones. Todo lo Esto me... organizamos. Y tú directamente, Adrianita, ya que me permitiste eso, vas a ser la persona que en tus manos va a estar, por ejemplo, que tengamos cuántos grupos van a ser y de ahí organizamos fechas, temas para que lo vayan manejando. Claro que la idea mía en particular es que tema visto, tema que al otro día o máximo en 2 días ustedes lo puedan elaborar porque son temas cortos, son muy rápidos, ¿cierto? No son temas, o sea, aquí la teoría no va. Entonces yo simplemente les digo, hagan un presupuesto de ventas, explíquenme cómo lo organizaron, díganme cómo intervinieron sus compañeros, porque todos participan. Y si son grupos de 4 o de 5, entonces ustedes me dan los nombres y yo digo, Pedro, Juan, Viviana, Beatriz, etcétera, cuénteme cómo lo hicieron. Entonces no es que mire que siempre habla, no. Aquí todos somos partícipes de las actividades que se desarrollan. Cuéntenme. ¿No hay cuentos? Bueno, y tenemos ahora 43 estudiantes, más o menos lo que hemos calculado, pero parece que no existieran sino 7 personas, nada más, porque el resto brilla por su ausencia en los comentarios. Ya los conoceré. Mañana rápidamente, después de organizar los grupos,
voy a hacer lo que estoy haciendo yo en este momento. Ustedes abren su cámara, se presentan muy rápidamente, yo le hago unas preguntas y hacemos así, los voy a conocer a cada uno de ustedes. ¿Listos? Sí, Vale, señor. profe. Bueno, ¿sí es claro todo lo que hemos conversado el día de hoy? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, muchachos, me alegra de verdad que estemos en este tipo de reuniones de carácter académico para que cualquier situación, repito y reitero, que se presente, ustedes me la hagan conocer. No hay secretos, no hay eso que llaman ustedes que nos colocó un ladrillo o que nos puso la trampita, no. Aquí todo es claro y aquí todos tenemos los conceptos totalmente definidos. Entonces, nos vemos el día de mañana, muy amables por su compañía el día de hoy. Wilmar está dividiendo el grupo. Bueno, Wilmar no quiere trabajar con Paola ni con Andrés. bueno, Dice que quiere trabajar ya conmigo. comenzaron Y con que Paola usted dice, sí, pero yo no. Que tienes Esperanza, el micrófono abierto. Esperanza ya la estoy escuchando, Que no cuente Esperanza. sus pecados. Ay, Esperanza ya me di cuenta, mañana la voy a conocer, que no quiere trabajar con yo no sé quién. Bueno, listo muchachos. Entonces Profe, mañana nos encontramos, sí, cuéntenme. discúlpame una pregunta antes de que Sí, terminemos. sí. Digamos es que en el grupo que nosotros hemos venido trabajando somos 5. De pronto cabe la posibilidad de que algunos grupos queden así conformados por lo que ya hemos venido como Lo que con les dije yo, mañana, miramos exactamente, o sea, si quedan grupos de 2 o 3 y unos de 5, pues eso de verdad no es equitativo. Entonces, armemos los grupos y de acuerdo a cómo estén esos grupos, pueden ser todos de 5, pero máximo, ¿cierto? Pero no Ok, grupos de 2 y 3 porque eso no, la verdad, para mí no es funcional. Entonces, digamos que para el manejo de la parte pedagógica, ojalá que sean 7, 8 grupos donde todos podamos participar. Porque si hacemos 15 grupos, 20 grupos, voy a durar un mes haciendo las presentaciones. ¿Listos? Sí, señor. listo, Bueno, profe, muchas gracias. entonces mañana nos vemos. Juiciosos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profe. Feliz tarde. Lo mismo. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, lo mismo para todos ustedes. Gracias, profe, feliz noche. Lo Gracias, mismo. profe. Que tengas buena noche. Bueno, que tengan todos muy buena noche.